Cordial saludo para todos los que observan este video. El día de hoy voy a socializar un poco acerca de un laboratorio realizado en casa sobre los medios de cultivo, métodos de siembra y características a nivel macroscópico de microorganismos. Mi nombre es María Ginette Saonero Álvarez, estudiante del espacio académico Biotecnología. Iniciemos con la primera pregunta: ¿qué son los medios de cultivo? Según la revista Constans, los medios de cultivo son mezclas de nutrientes que permiten el crecimiento y la multiplicación de microorganismos en condiciones controladas, pudiendo ser sólidos o líquidos según el objetivo experimental. Para poder estudiar microorganismos como bacterias y hongos, necesitamos brindarles un ambiente donde puedan crecer. A ese ambiente lo llamamos medio de cultivo. Básicamente es una mezcla que contiene los nutrientes necesarios para que estos organismos se puedan desarrollar. Un medio de cultivo es básicamente una preparación que contiene los nutrientes necesarios para que los microorganismos crezcan y se reproduzcan en condiciones controladas. Esto incluye fuentes de carbono como azúcares, proteínas, sales minerales y en algunos casos vitaminas o agentes selectivos. Según la revista, estos medios pueden presentarse en estado líquido o en estado sólido dependiendo de lo que se quieran estudiar. Por ejemplo, los medios líquidos como el caldo nutritivo son muy ideales para observar el crecimiento en suspensión, mientras que los sólidos como la gelatina con caldo permiten el desarrollo de colonias visibles, como lo podemos ver en pantalla, sobre una superficie, lo cual es útil para describirlas y diferenciarlas. En este laboratorio casero utilicé un medio de cultivo sólido, combinando gelatina sin sabor con caldo de pollo y un poco de azúcar. Esta mezcla simuló un medio nutritivo sencillo, pero eficaz que permitió el crecimiento de diferentes tipos de microorganismos. La gelatina como tal actuó como agente solidificante similar del agar que se usa en laboratorios profesionales, mientras que el caldo proporcionó las proteínas y los minerales necesarios para alimentar a las bacterias u hongos presentes en las muestras. Esto me permitió no solo evidenciar el crecimiento microbiano, sino también observar algunas características macroscópicas de las colonias, como su forma, su color, su brillo y textura. Más adelante en la presentación les voy a mostrar los resultados con imágenes. A continuación pueden observar la metodología que utilicé para la preparación de este medio de cultivo. Como pueden observar en pantalla, el primer paso fue la disolución del caldo y la gelatina. En un recipiente adecuado disolví un cubo de caldo y el sobre de gelatina en 3 tazas de agua. Calenté ligeramente el agua para ayudar a disolver los ingredientes. El punto de ebullición, llevé la mezcla a ebullición y la mantuve durante 10 minutos. Esto ayudó a asegurar que los ingredientes estuvieran bien mezclados y que cualquier o posible contaminante sea eliminado. El segundo paso que realicé fue calentar el agua restante. Mientras que la mezcla anterior hierve, coloqué el resto del agua al hervir en otro recipiente. Esta agua se usará para el siguiente paso. El siguiente paso fue la inserción del envase. Una vez que la mezcla del caldo y la gelatina hirvió durante 10 minutos, apagué la estufa y sumergí el envase con tapa en el agua hervida. Esto me ayudó a prevenir la formación de burbujas de aire en el medio de cultivo y eliminar cualquier sustancia que pudiera infectar el medio de cultivo. El tercer paso fue depositar la mezcla. Retiré el envase del agua caliente y vertí cuidadosamente la mezcla de caldo y gelatina, gelatina en el envase. En el enfriamiento tapé y lo dejé enfriar a temperatura ambiente. A medida que la mezcla se enfría, se solidificará debido a la gelatina sin sabor. Posteriormente, antes de continuar, me aseguré de lavar mis manos adecuadamente con jabón y agua y las sequé bien para evitar cualquier contaminación adicional. Toqué con la yema de mis dedos varias superficies como una perilla de puerta, un dispositivo móvil o varias monedas, que son las que siempre pues tengo en mi bolsillo. Esto hacen parte del experimento todo para observar cómo las superficies están contaminadas con microorganismos. El quinto paso fue que abrí el envase con el medio de cultivo y toqué la superficie gelificada con la yema de mis dedos. Esto hizo parte del proceso para introducir el término a microorganismos en el medio, para que estos ya pudieran empezar como tal a crecer.
Y en la parte 6 después de al menos 30 horas, lo dejé prácticamente creo que 3 días, observé el medio de cultivo en busca de cualquier crecimiento visible, como colonias de bacterias o hongos. Esto, lo que observan en pantalla, es como tal, como inició el laboratorio, como empezó, ya ahí se empezó a- la gelatina ya empezó a ponerse un poquito durita. Estos métodos de siembra eh, o medios de cultivo, eh, a esto le llamamos método de siembra, ¿verdad? Y existen diferentes formas de hacerlo dependiendo del tipo de estudio o del microorganismo que nosotros queremos aislar. En mi caso, al realizar el laboratorio en casa, utilicé el método de siembra directa superficie. Este consiste en tomar una muestra con un hisopo o con mis dedos y luego frotarlo directamente sobre la superficie al que yo quiera, en este caso la gelatina nutritiva que preparé. Las muestras las obtuve de tres objetos comunes: la superficie de mi celular, como pueden observar en pantalla, la perilla de la puerta y algunas monedas. Estas superficies fueron elegidas porque suelen estar en contacto constante con nuestras manos o con otras personas, y por lo tanto es muy probable que en ellas habiten microorganismos. Para evitar esta contaminación externa y cuidar la higiene, me aseguré de lavarme muy bien las manos antes de realizar dicho proceso. En microbiología profesional también existen otros métodos de siembra, como la siembra por estría, en zigzag, la siembra en profundidad o en medio líquido. Pero este experimento casero, me enfoqué en una técnica muy sencilla, accesible y efectiva para observar el crecimiento de colonias de bacterias y hongos, de forma visible y de forma separada. Esta etapa es clave porque si sembramos bien, podemos evitar la contaminación cruzada y lograr que los microorganismos crezcan de forma ordenada, lo que facilita su identificación posterior. Pero, ¿qué será incubación y observación? ¿Qué significa incubar? Una vez que terminé, de sembrar las muestras en los frascos con gelatina, pasé a la siguiente etapa del experimento, que fue la incubación y la observación. ¿Qué significa incubar? En microbiología, incubar es dejar reposar los medios de cultivo con las muestras sembradas durante un tiempo específico. En este caso fueron, posteriormente 30 horas, en condiciones adecuadas a temperatura ambiente para permitir que los microorganismos crezcan. Como realicé este laboratorio en casa, no contaba con una incubadora profesional, pero sí utilicé un espacio cálido y oscuro de mi hogar para simular estas condiciones. Dejé los frascos entre 30 y 45 horitas a temperatura ambiente, que fue suficiente pues para que comenzara a desarrollarse las colonias. Durante este tiempo fui observando cambios visibles en el medio de cultivo. En el caso del caldo líquido, noté que se volvía más turbio con el paso de las horas, lo que indica que los microorganismos estaban creciendo y estaban en suspensión. En el medio sólido de la gelatina fue aún más interesante porque las colonias comenzaron a hacerse visibles sobre la superficie. Se puede diferenciar el tamaño, la forma y el color de las colonias según el tipo de la muestra sembrada. Algunas eran circulares, otras eran brillantes, otras eran más opacas y con bordes irregulares. Incluso una de las muestras desarrolló estructuras lanosas como si fueran hongos. Esta fase me permitió no solo entender cómo condiciones básicas de los microorganismos pueden crecer de manera o de forma rápida, sino también me ayudó a identificar características macroscópicas que explicaré más adelante. En resumen, la incubación y la observación fueron etapas cruciales que mostraron qué microorganismos estaban presentes en objetos comunes, y con los cuidados adecuados pude cultivar y estudiar incluso fuera del laboratorio profesional. Como podemos observar en pantalla, las características macroscópicas. Después del proceso de incubación, pasé a la etapa de observación. Estas me permitieron, aplicar lo que en microbiología se llama la observación macroscópica. Es decir, todo lo que podemos ver a simple vista sin necesidad de un microscopio. Estas características nos ayudaron no solo a identificar y a clasificar microorganismos de manera o de forma inicial, sino también utilizar tanto en microbiología como la microbiología industrial, lo que hice en casa. ¿Qué aspectos observé en mi laboratorio? Bueno, primero, la forma de las colonias.
Algunas eran perfectamente circulares, como lo podemos observar aquí en pantalla, como las que crecieron a partir de la muestra del celular. Cuando toqué mi celular, dejé reposar el medio de cultivo, observé estas formas de colonias circulares, como las que crecieron de forma irregular o filamentosa, como en la muestra de la perilla, de la puerta, o lo cual, o sea, de la muestra o también de las monedas, que sugirió como tal el crecimiento de los hongos. La segunda característica fue el color. Variaba entre blanco brillante, blanco opaco, incluso en tonos negros en los bordes. Este tipo de variación puede indicar el tipo de microorganismo presente si hay mezclas de varios. Tercero, algunas colonias eran lisas, otras eran brillantes, otras eran rugosas o otras eran como tal lanosas, parecidas al moho cuando hay humedad, así. La cuarta fue la elevación. Algunas colonias eran planas, como las de las monedas, mientras que otras eran ligeramente convexas, sí, o levantadas, como las que salieron en la de la perilla. También observé características como el borde de la colonia, si era regular o difuso, y la consistencia, si eran blandas o mucoides. Como tal, estos fueron mis resultados. Espero que les haya gustado mi laboratorio y espero verme para una próxima ocasión. Muchas gracias.